7 minutos. Damos la bienvenida a Carolina Ávila, catedrática universitaria, experta en comunicación política. Carolina, las elecciones están cada vez más cerca. En un mes, el 5 de enero, se iniciará la campaña electoral. Quisiéramos analizar cómo ve usted el panorama. Muchísimas gracias, querido Gustavo Rosano. Un abrazo muy cariñoso para la audiencia. En efecto, estamos cada vez acercándonos más. Si bien es cierto, el inicio oficial del proceso electoral será recién en enero, es sabido que cuando estos procesos se dan o se declaran, se anuncian como tal, es el inicio ya de una pre-campaña, que es lo que en este momento ya estamos comenzando a ver, además en las conversaciones digitales y en las conversaciones que también se han hecho públicas a partir de los distintos discursos en las dos fuerzas que en este momento se van configurando con cada vez más evidencia, ¿no es cierto? Estamos hablando del correísmo y de lo que pareciera ser nuevamente la configuración del anticorreísmo embanderado en el presidente Daniel Noboa. Eso es lo que al menos por el momento se sigue prefigurando, todavía faltando, como usted muy bien lo ha mencionado, algunas semanas antes de las elecciones del 9 de febrero, pero que al parecer en esta oportunidad, a diferencia de las otras elecciones que hemos tenido, están limitando la posibilidad de una tercera vía, que en otras oportunidades al menos sí había como un poco más de margen, ¿no? En esta tal parece que las condiciones son otras. Sigue entonces en su criterio esa polarización, ADN, Revolución Ciudadana. Al menos las encuestas que hasta el día de hoy, recordemos que las encuestas no son bolitas de cristal, menos en este país que es tan volátil en los temas políticos, ¿verdad? Pero la fotografía nos está mostrando que al día de hoy el margen es bastante limitado para una tercera fuerza. Están muy polarizadas las intenciones y esto hace que sea mucho más difícil para estas otras voces que están intentando posicionarse en la conversación. Entonces eso, diremos que condiciona cada vez más el espectro en este momento político y la conversación como tal. Por lo pronto están dos fuerzas y esas dos fuerzas se distribuirían en la intención de voto del electorado con cada vez menos margen en la indecisión, y esto probablemente será lo que veamos el 9 de febrero. Caro, muy buenos días. Si bien nuevamente el proceso electoral de cara a las elecciones del 9 de febrero está polarizado, Daniel Noboa, Luisa González, ADN, la Revolución Ciudadana, y en algún momento podríamos volver a hablar de correísmo, anticorreísmo. Sin embargo, ¿cómo ves tú las posibilidades de una tercera opción de cara a las elecciones del próximo año sin Jan Topi, que era muy probablemente esa tercera persona que tenía posibilidades de entrar en esta contienda y llegar a una segunda vuelta electoral? Pues ahora, ¿crees tú que existe esa posibilidad? Como siempre hemos dicho en este país, todo es posible si pensamos en elecciones, pero ¿cómo miras tú esta posibilidad? Bueno, se debería ya a estas alturas, Rosana, muy buenos días, ver a alguien que comience ya a subir en la intención de voto. Hace un mes atrás, ese alguien, aunque bajito, todavía era Jan Topic. Y Al parecer tenemos una pequeña pérdida de conexión con Carolina. Vamos a darnos unos minutitos para ver si podemos recuperar este enlace y continuar con este diálogo, este análisis de cara al proceso electoral, una pre-campaña electoral que prácticamente ya está en marcha. Entonces esperamos a Carolina y conozcamos un punto de vista que lo publica GK sobre una caída en la popularidad de Daniel Noboa. Se señala que ha sido un primer año de decisiones críticas y resultados contradictorios el actual. En medio de la crisis energética y de creciente inseguridad, Noboa intentó implementar políticas para estabilizar al país, enfrentándose a la inflación y al desempleo, así como a la presión de cumplir sus promesas de campaña. A pesar de algunos logros como la intervención militar en las cárceles, su administración es objeto de críticas por falta de cumplimiento de ofertas y la percepción de improvisación.
Ha habido momentos clave que han definido la trayectoria del presidente Noboa y factores que han influido en su popularidad y la percepción pública de su gestión. Según la encuestadora Comunicaliza, la popularidad de Daniel Noboa experimentó 2 aumentos significativos durante sus primeros meses de gestión entre octubre de 2023 y enero de 2024. El primero ocurrió tras su victoria electoral el 15 de octubre en 2023, cuando su aceptación se elevó del 54 al 72%. El aumento en su popularidad se debió a que Noboa, autoproclamado de centro izquierda y apoyado por fuerzas de derecha, encarnaba el clamor de cambio de un electorado hastiado de la dicotomía correísmo versus anticorreísmo y de la impopularidad del saliente gobierno de Guillermo Lasso. Esa aceptación del 72% se mantuvo estable hasta principios de enero de 2024. Ese mes Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno para neutralizar a 22 grupos de delincuencia organizada que sumieron en el terror al país, cuando se lanzaron a las calles a saquear y matar, incluso a tomarse un canal de televisión y transmitir en vivo el secuestro de personal y periodistas. Entonces, la popularidad de Daniel Noboa alcanzó aproximadamente el 82%. Desde ese momento, la gestión del gobierno en materia de seguridad está caracterizada por un enfoque bélico y una suerte de nerviosa calma. Caroline Ávila, catedrática y doctora en comunicación, dice que hay una mejora notable en la seguridad en comparación con años anteriores, cuando la violencia era extrema. Este cambio puede atribuirse a decisiones gubernamentales que han tenido un efecto positivo, lo que sugiere que aunque persisten problemas de derechos humanos, la situación ha evolucionado hacia una gestión más efectiva de la violencia, explica la experta. Por otro lado, el politólogo Santiago Basabe señala que hay mayor presencia policial y militar en áreas conflictivas, lo que aún no puede garantizar una disminución del delito. Puede contribuir a una mejor sensación de seguridad entre la población. Sin embargo, es esencial cuestionar la efectividad real de estas estrategias y su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos. La seguridad no debe ser solo percibida, sino una realidad tangible que respete los derechos humanos en su totalidad. Sin embargo, ya en marzo la aprobación de Noboa empezó a bajar. Ese mes se situó en 74,1%, en otras palabras, 7 de cada 10 ecuatorianos consideraban hasta esa fecha que la gestión del gobierno era buena o muy buena. Comenzó abril con una caída del 68,8% y una semana antes de la votación llegó a su punto más bajo con un 63% a causa de medidas impopulares, específicamente el aumento del impuesto al valor agregado del 12 al 15%. Noboa llegó al 63% luego y en esa época impulsó una consulta popular con 11 preguntas, en su mayoría relacionadas a la lucha contra el crimen. Finalmente ganó en 9 de sus propuestas, todas relacionadas a seguridad, y perdió en 2 relativas al trabajo por horas y la instauración del arbitraje internacional. Continúa el relato de GK, señalando que en abril de 2024 la popularidad se mantuvo en 68,5% tras resultados que se consideraron favorables en el referéndum, pero continúa esta crónica señalando la aceptación del presidente de la República que bordea ahora un 50% con tendencia a caer. Y estamos de retorno con Caroline. Lamentablemente entendemos que hay problemas de carácter tecnológico generado por los apagones, la falta de energía. Caroline, sabemos que está haciendo un esfuerzo para mantenerse en línea con esta entrevista. Continuemos con lo que nos estaba relatando y hacemos relación también a este análisis que hace GK bastante profundo sobre las razones para esa caída continua en la popularidad, aceptación, credibilidad del presidente Noboa. Y bueno, aquí es la Pamela León la que está relatando esta evolución de la popularidad del presidente. Mucho se habla sobre la fortaleza de la estrategia comunicacional y cómo esto le ha permitido al presidente no ceder más, no perder más espacio, a pesar de las dificultades que ha tenido durante este año
ya sea por cuenta propia, por herencias recibidas o por las razones que la población haya querido luego esgrimir. Sin embargo, creo que nos hace falta, adicional a esto en el análisis, también las deficiencias de la oposición. Y es porque en los primeros meses se plantea unas condiciones en ese relato de la oposición un poco ambiguas. Recordemos el famoso pacto administrativo de la Asamblea, en el que de hecho le permite al presidente Noboa de manera expedita salir al menos con 5 proyectos de ley, y que le puso también a la Asamblea en una aprobación mucho más alta de la que tenía, por supuesto, en la época de Guillermo Lasso o de Lenín Moreno. Pero una vez que llega lo que sucedió en el 7 de abril, que fue un punto de inflexión en la administración de este país, en la política de este país, al menos en el año 2024, que fue la intromisión a la embajada mexicana, ¿no es cierto? Esto da cuenta inmediatamente del relato electoral, ya no de un relato gubernamental, y de posturas de la oposición que de alguna forma se pierden frente a lo que tenían en ese momento, a lo que nuevamente tratan de acuñar, que es volverse nuevamente un escenario electoral. La oposición no planteó directamente el escenario electoral, fue el presidente quien lo hace y le deja sin una narrativa clara a la oposición. En un momento era ataque a la fiscalía, recordemos todos, prácticamente como un monotema de parte del correísmo. Creo que en este momento ya no va más en ese sentido, sino hacia otro tipo de ataques que incluso todavía siguen dispersos, ¿no? Eso creo que da cuenta más y que explica inclusive mejor que la comunicación lo que está pasando con la popularidad del presidente. En otras palabras, si bien es cierto el presidente ha logrado conquistar esa conversación digital, sobre todo en ciertos segmentos, también es el resultado de que la oposición no ha sabido colocar los temas, las alternativas de conversación, y no ha sabido ser en ese sentido, mostrarse en ese contexto como una alternativa para la población. Esa, en mi opinión, es una de las razones por las cuales el presidente todavía logra sostenerse a pesar de los embates que ha tenido que recibir, y que también a consecuencia de sus propios errores, ¿no es cierto?, padecer, seguir todavía con un 40% probablemente de aprobación, inclusive alguno menos en algunos casos, pues que podría de alguna manera comprometer inclusive lo que llegue a pasar en febrero. Pero alguien, no sé si su equipo de comunicación induce también a frecuentes errores de comunicación al presidente de la República. Por ejemplo, esos anuncios de que en diciembre se acabarán los apagones, y ahora reitera nuevamente a través de sus ministros que será fines de diciembre. O el anuncio que hizo de un proyecto de energía volcánica, se firmaba un acuerdo para iniciar una investigación. Para que un proyecto de esa naturaleza se concrete en Ecuador tomará varios años, pero se lo puso ya como uno de los de una cantidad determinada de megavatios que sumarían para solucionar el problema para el próximo año. O ese otro anuncio en materia de seguridad de las 2.000 hectáreas de sembríos de cocaína en Ecuador, que luego es desmentido. Que ayer fue ya desmentido, además ya de manera tajante, ¿verdad? Uh-huh. Y coincido plenamente con usted, Gustavo, y su análisis, igualmente con Rosana, y por eso quizás llama la atención, ¿cómo es posible que con tantas evidencias siga el presidente sosteniendo esos indicadores que de alguna manera lo permiten, al menos a día de hoy, pasar a la segunda vuelta? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que no exista alternativa, al menos a día de hoy, a propósito de la pregunta que me hacía Rosana antes del corte de luz, la opción para una tercera vía, o al menos no se muestra eso en la intención de voto, de nuevo, insisto, siempre a día de hoy? Y es precisamente porque, además de los manejos comunicacionales, que sobre todo en materia digital han tenido cierta habilidad, y pongo siempre habilidad o este tipo de adjetivos entre comillas, lo que sucede también pasa que la oposición no ha sido clara en los discursos, no le llamo ataques, pero sí en las críticas que ha debido dar al gobierno en su momento, y hoy por hoy pues está cosechando esas facturas. Hay también otro aspecto que
quizá los más cercanos, adeptos más convencidos por el presidente Noboa, tratan de omitirlo y lo ven también más bien como un valor del presidente de la República, esa discrecionalidad para tomar decisiones yéndose a momentos por encima de la Constitución, de las leyes o reglamentos. Pensemos en 3 instancias del caso de la vicepresidenta de la República, el manejo que lo ha dado. La incursión en la Embajada de México, cuyas consecuencias hemos visto ya negativas. Sí, Glass está preso, pero ha habido consecuencias muy graves para Ecuador. O la injerencia en el caso Jan Topic, que es evidente, hubo una mano presidencial allí. Bueno, esto va de la mano para poder ser interpretado por la población, va de la mano con una decepción con la clase política. Por eso quizás esa línea del viejo Ecuador de alguna manera todavía reverbera en la conversación. Esta frustración que tiene la gente con el viejo Ecuador, que lo describe así el gobierno actual, es patente y no es reciente. Ya el Latino Barómetro, en su análisis sobre la calidad de la democracia en el Ecuador del 2023, ya menciona que más de la mitad de la población ecuatoriana podría estar favoreciendo un gobierno que no sea precisamente democrático, y es porque no es que nos gusten las dictaduras, ni más faltaba, lejos estamos de ellos. Esto es un reflejo de la decepción de los ecuatorianos y ecuatorianas con la clase política, con el resultado que al menos se ha visto y la narrativa instalada alrededor de los políticos en general. Entonces, cuando viene alguien y se coloca en esta posición fuera de lo político o del lodo tirado hacia lo político, termina de alguna forma recibiendo aplausos, entre comillas, por favor, esta expresión, y que permite todavía sostenerse en ese 40% de aprobación. Insisto, no es que la población le siga sosteniendo a Daniel Noboa. Lo que sucede es que hay una conversación tan negativa sobre la clase política y que no existan otras alternativas que frente a lo que existe este momento, que son esas 2 opciones, pues así se barajan las cartas. Si hubiese una alternativa mucho más clara para la población, créase que por allí fueran las intenciones, pero eso no se muestra, no se aprecia ni desde el lado gubernamental, y lamentablemente la oposición ha estado muy dispersa en este año, no ha logrado concretar, salvo en este último momento, un discurso claro de alternativa para la población. Cabe preguntarse entonces, Carolina, tratando de hacer un análisis amplio, pragmático, ¿cuáles son esas fortalezas personales y estratégicas también de Luisa González y de Daniel Noboa para mantener aún esa polaridad y estar fuera del lote en estas elecciones? Y podríamos poner la pregunta también desde otro punto de vista: ¿cuáles son los atributos que no tienen los otros 14 binomios? Bueno, yo creo que primeramente hay un posicionamiento, un reconocimiento de imagen, y hay sobre todo una identidad ideológica que queda bastante clara en estos 2 nombres que ustedes acaban de mencionar. Eso, por ejemplo, decidió el presidente Noboa en abril. Esa fue una cuota pagada, diremos así. Cambiar el discurso del lo anti tiene techo y lo pro es infinito. Recordemos que eso fue hace un año atrás, precisamente, a ponerse en abril en la suerte del abanderado del anticorreísmo. Si él no hacía eso, quizás hoy esa bandera la tenía Cucalón, por ejemplo, o el mismo Jan Topic quizás, pero como él decidió tomar esa postura más electoral, pues se hizo cargo de esa bandera. En el caso del correísmo es más fácil, la identidad, el reconocimiento que tienen es mucho más evidente, además de toda la trayectoria, sigue siendo, por supuesto, la fuerza política más importante, más reconocida en el país, eso no hay ninguna duda. Entonces, está claro que por allí está la primera fortaleza que tiene Luisa González. Ya luego también lleva un segundo proceso electoral, entonces su nivel de reconocimiento es mayor, y también su recorrido en los discursos políticos también le dan un poco más de fuerza. Hoy se le escucha más clara, más coherente.
algo que hace un año atrás no era posible evaluar. Recordemos todos, la crítica principal que tenía Luisa González, era que no lograba articular bien su mensaje, incluso porque se notaba todavía recorriendo millas a rápida marcha, ¿no es cierto?, hablando del discurso político en medios de comunicación o en tarima, que no lo tenía. En este caso, me parece que hay una madurez de la candidatura y también una reflexión incluso sobre la estrategia. Nos hemos fijado, por ejemplo, en la Revolución Ciudadana en estas últimas 2-3 semanas, hay un cambio en la estrategia ya de cara a las elecciones. Lanzaron la propuesta eléctrica sobre lo que piensan hacer en materia eléctrica, ahora están lanzando la propuesta en materia de seguridad. Hacerlo de alguna manera con toda la fuerza que tiene el correísmo, comienzan a tratar de implementar una suerte de agenda de conversación. Si ellos logran controlar la agenda, siempre será mejor para quien tiene esa batuta, ese control. Por ejemplo, hablar de seguridad ahora, si logran que el presidente comience a hablar de seguridad o si logran que los medios comiencen a hablar de seguridad, ya es un indicador de las ventajas que tiene el correísmo. Por el otro lado, ¿qué es lo que tiene el presidente a su favor? Sigue teniendo la ventaja de no contar con otras vías, por eso es que era estratégico que no esté Jan Topic en la papeleta. Por eso también era importante y comienzan, inclusive si se han dado cuenta, a atacar a un Cucalón que comenzaba un poquito a crecer. ¿Por qué? Porque ellos necesitan acaparar todos esos votos, inclusive para cuidar el margen de los 10 puntos, que recordemos que para no conseguir la victoria en primera vuelta, ese margen también se tiene que acortar. Entonces, eso también le interesa mucho al presidente Noboa sostener, sabiendo que está en un segundo lugar de intención de voto. Entonces, todos esos son elementos que debe tener en consideración a pesar de los golpes recibidos en materia de credibilidad. Una de las dificultades que tiene el presidente Noboa en materia de credibilidad es que si es que la gente no le cree, cualquier cosa que diga, cualquier cosa que haga, así sea el mejor y más lindo de los TikToks con toda la pauta colocada, va a quedar en un saco roto. Y los golpes que está recibiendo, tanto en diciembre sin apagones y resulta que tenemos apagones, o las 2,000 hectáreas y resulta que no han existido tal dato, le están minando y mucho su credibilidad. El correísmo sabe eso, por eso el eslogan de usted miente, ¿verdad? Y lo que hace el gobierno es responder esos ataques con devuelva lo robado. Ese ir y venir va a ser interesantísimo porque lo único que hace es alienar al indeciso. Habrá que ver qué va a pasar de aquí a febrero, porque lo único que va a lograr este conflicto de discursos es que la indecisión no se movilice y espere al debate y espere a febrero. No creo que esto le permita a Henry Cucalón lograr algo, a no ser que en el debate, por ejemplo, la corrupción se desate en contra de Daniel Noboa y eso, por ejemplo, incida en que los votos de la derecha vuelvan al seno de Construye y de Cucalón. Si es que eso pasara, sería la única razón para que Cucalón pueda surgir un poco más, en perjuicio, por supuesto, de Daniel Noboa. Creo que los golpes sobre corrupción al correísmo duro ya no le afecta, pero sí podrían ayudar a disminuir esa intención de voto que podría estar recibiendo Luisa González más que el correísmo a partir de la rabia que ha generado Daniel Noboa. Eso todavía me hacen falta datos cualitativos para poder entender más de ese fenómeno y sobre todo ver qué va a pasar en enero. En suma, hasta el momento no hay nada nuevo, nada gravitante que pueda cambiar, que la historia pueda repetirse por tercera vez en estas elecciones del 2025. Esto es una primera vuelta con un triunfo posible de la candidata del correísmo que abriría una puerta a una segunda vuelta con un nuevo enfrentamiento correísmo versus anticorreísmo. Ahí lo ha resumido usted perfectamente, querido Gustavo. Al menos la foto hasta hoy, eso nos muestra para febrero. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Carolina. A sus órdenes, Gustavo. Un abrazo, cariños. Son las 8:42. Han escuchado a la analista experta en discurso político, en comunicación política, Carolina Ávila.